Bien, pues de nuevo con ustedes y vamos a continuar con las imágenes. Seguimos con el factoring. El factoraje suele ser utilizado por las pymes. Son las empresas pequeñas y medianas para satisfacer sus necesidades de capitales circulantes, especialmente en los países en los que el acceso al préstamo bancario es limitado. El factoraje es útil a las pymes que venden a grandes empresas con elevados niveles de solvencia crediticia. Y aquí tienen ustedes una imagen sencilla. El hecho es que las pymes, y sobre todo, no solamente en República Dominicana, en muchos países, son empresas aquí del sector mayormente informal que no tienen acceso al crédito bancario, porque el riesgo es grande. Entonces, lo mejor, esas pymes que le venden, por ejemplo, a grandes empresas, podemos poner el caso de, digamos que un agricultor le vende productos a un supermercado, una cadena de supermercados. Bueno, el productor obviamente o lo hace directamente o lo hace a través de un tercero, pero digamos que lo hace directamente a un supermercado, y el supermercado, por lo regular, como es un buen riesgo, pide 30 o 60 días y a veces hasta 90 días para pagar. Y un agricultor tiene que cobrar para poder volver a sembrar y volver a cosechar. Es un proceso. Y tiene que esperar que le paguen para poderlo hacer. Eso, por lo regular, lleva un negocio que no tiene grandes recursos financieros a una posible ruina. Entonces, el factoraje le permite obtener dinero de inmediato y poder continuar con el negocio sin dificultades financieras. Sigamos con las imágenes. Aquí vemos que el factoraje es una tendencia creciente entre las pymes ante falta de acceso a financiamiento. Lo que tenemos es definitivamente las pymes dirigiéndose a este producto como una salida a obtener financiamiento de una manera indirecta, pero recibiendo los recursos de inmediato. En conclusión, el factoraje o factoring es la aceleración del cobro de cuentas por cobrar. El dueño de las facturas, el acreedor, transfiere esos activos a un intermediario factor y recibe el dinero. Fíjese bien, acelera el cobro. Si ese compromiso es a 30 días, él lo acelera y lo puede recibir en los próximos 4 o 5 días. El factor asume esas cuentas por cobrar a cambio de una comisión y cargos. El factor puede asumir el riesgo del deudor o ese riesgo puede quedarse con el acreedor original, de manera que si el factor no recibe el pago, éste puede recurrir al acreedor original para que le devuelva el dinero que le adelantó. Yo creo que eso es fácil, entendible, y de nuevo la misma imagen de ese intercambio de que esta persona que entrega la factura a cambio de dinero, pero continúa asumiendo el riesgo en caso de que el que le entregó el dinero no cobre la factura, entonces recurre al que le entregó el dinero y a cambio de la factura le tienen que pagar. Y ya el acreedor original, el que vendió el producto, se ve obligado a tomar los pasos para cobrarle al deudor que no ha cumplido con su obligación. Así que aquí con esto pasamos al siguiente segmento de información financiera local, muy importante porque hoy tenemos varias noticias interesantes. La tasa monetaria del Banco Central, la de política monetaria 5.75, sigue igual. La inflación sigue en
en el rango meta de 4 más o menos 1, 3, 4, 5, inflación interanual 3.71%, ha bajado 1,69%, inflación subyacente, que excluye algunos artículos que no corresponden a las condiciones de liquidez de la economía, siempre es un poco más alta, 4.13%, también bajó 0,11%. En los Estados Unidos, la noticia de la semana es que la inflación interanual cerró a 2.4% en mayo, un aumento de 0.01%. Esta inflación en los Estados Unidos subió por primera vez en 4 meses este mes de mayo, pero las expectativas eran que iba a subir a 2.5, es decir, que quedó por debajo de las expectativas del mercado. Y por consiguiente, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, mantiene su tasa de política monetaria en 4.25 a 4.50. La tasa de interés semanal en República Dominicana, la activa de la banca múltiple, realmente la que ellos cobran por los préstamos, en 14.57 anual, una baja muy significativa, del 1.79%. Y la pasiva, que es lo que los bancos múltiples pagan a sus depositantes, el 9.98, un pequeño aumento de 0.29. Cierra la brecha entre lo que el banco paga y lo que el banco cobra, y es beneficioso entonces para el que deposite en un banco, y el que tome prestado pues le baja algo la tasa de interés, que es lo que se está buscando, y las propias autoridades monetarias veremos unas medidas que han anunciado en nuestras imágenes. Como resultado de este cambio en el mercado, la tasa preferencial promedio ponderado de los bancos múltiples bajó a 10.99 en comparación con el Prime, la misma tasa de referencia en los Estados Unidos, la tasa que pagan los riesgos mejor. Las grandes compañías que tienen un riesgo óptimo, 7.50. La diferencia de 3.49 cierra un poco la brecha entre lo que pagan los riesgos mejores en República Dominicana por sus préstamos en nuestro mercado en pesos y los que pagan sus contrapartes en Estados Unidos por su préstamo en ese mercado en dólares. Y esta brecha ha bajado en 1.82, lo cual cierra la diferencia o la brecha competitiva en cuanto al costo del dinero, que se inclina a favor de los Estados Unidos. Y la otra imagen tradicional en nuestro programa es la cotización del dólar. Primero, compra 58.25 pesos y la venta en 60.24 centavos, 0.03 en alza. El euro en 66.21, o sea, 66 pesos 21 centavos la compra, y 70.89 pesos, un aumento de 1.63 en el mercado local. El euro, el US dólar, digamos el dólar americano frente al euro, está en 1.15. 1.15 dólar americano equivale a un euro. Quiere decir que el valor del dólar bajó frente al euro en 2 centavos. Esto es importante. El dólar ha ido bajando como resultado de las políticas muy volátiles del señor Trump, y frente al euro estaba en 1.12 y realmente ha subido. Desde la semana pasada, el yen en 146, pues se depreció el dólar en 2 yenes, la libra esterlina 1.35 dólares una libra esterlina, también bajó el dólar frente a la libra, y el dólar canadiense, $1.37 canadiense equivale a $1 americano, quiere decir que el dólar canadiense se apreció en 0.02 centavos.
Vámonos a las noticias de esta semana que son sumamente importantes. El Banco Central de la República Dominicana, la Junta Monetaria, que es el ente jerárquico del Banco Central, autorizó un programa de provisión de liquidez de 81.000 millones de pesos para propiciar condiciones monetarias favorables y contribuir al dinamismo de la actividad económica. El programa incluye la liberación de encaje legal por 50.000 millones para sectores productivos y el uso de 14.000 millones disponibles de medidas de encaje legal aprobada por la Junta Monetaria en 2024 para el sector vivienda, para ser igualmente canalizados a sectores productivos. Esos son 14.000 millones que no se han utilizado y que el Banco Central ahora lo pasa al sector productivo. El programa se completa con 17.000 millones de facilidades de liquidez que se aplazan su vencimiento en 6 meses en beneficio de los deudores finales de dicho financiamiento. Es decir, que hay préstamos de 17.000 millones de aquellas facilidades del año 2024, cuyo pago se va ahora a aplazar por 6 meses adicionales. Estos recursos deberán ser otorgados a una tasa de interés no mayor del 9% anual y plazos de hasta 2 años para sectores económicos de amplio impacto en la actividad productiva como construcción, manufactura, exportación, agropecuaria, así como para las micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Está bastante claro, y uno de los motivos por el cual el Banco Central en su política monetaria se ve en la necesidad de aumentar el circulante es que la nueva proyección oficial sitúa el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB real, para el año actual del 2025 en 3.5%, dentro de un rango de 3 a 4%, lo que representa una desaceleración frente al 4.95% registrado en el año pasado, el 2024. Es decir, lo que estamos viendo es lo que sabemos, porque ha ido un proceso de desaceleración en la economía dominicana en los últimos meses, y el Banco Central en su política monetaria no ha podido tomar otras medidas que esta, sencillamente porque por el temor de no poder bajar la tasa de referencia, que está en 5.75, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos la mantenga al nivel actual de 4.25450. Esto tiene impacto también en la tasa de cambio. Por consiguiente, dependiendo tanto de la economía norteamericana en todos los sentidos, no solamente como principal socio comercial, sino también en la dependencia, digamos, en el dólar como moneda de reserva, moneda que permite la liquidez del país para enfrentarse a obligaciones de importación y otras obligaciones en moneda extranjera, particularmente en dólares, requiere entonces evidentemente mantener ese equilibrio entre nuestra tasa de referencia y la de Estados Unidos. Pero esta baja de 3.5, recuerde que nuestro país es reconocido en el hemisferio como un país cuyo crecimiento del Producto Interno Bruto anual está en el orden del 5 al 5.5, quitando, por ejemplo, la época del COVID o post-COVID. Es decir, esto es muy importante, muy delicado, porque estamos en una situación mundial sumamente volátil y muy incierta. La incertidumbre es enorme con las medidas que ha anunciado y que ha tomado el presidente Trump en los Estados Unidos, que afecta a todo el mundo. Volvamos a las imágenes. Igualmente, el Banco Central indica que el índice de gestores de compra, del mismo modo, el índice de gestores de compra, PMI, por sus siglas en inglés, no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento, registró un valor de 49.9 en el mes de mayo, levemente por debajo del 51.6 de abril. Este índice de gestores de compra, PMI,
en inglés, es un indicador económico que incluye informes, encuestas mensuales de empresas manufactureras del sector privado. El índice sondea a gestores de compra, que son quienes compran los materiales que necesitan para que una empresa manufacture sus productos. Estados Unidos se encuentra actualmente en 48.50, por debajo de los 48.70 del mes pasado y ese mismo monto de 48.7 hace un año. Si el monto sobrepasa 50, quiere decir que hay un crecimiento en la producción industrial. Si por el contrario el monto baja de los 50, hay una desaceleración en la actividad industrial de un país. Volvamos a la imagen. Aquí tienen ustedes la gráfica, también provista por el Banco Central, donde tienen los meses, el punto, la meta, digamos, que divide una desaceleración con un crecimiento, que es el 50, el punto 50. Vemos que en algunos años, este mismo año, septiembre del 24, los meses del 24, superaba los 50, en marzo queda justamente ahí, en abril quedó por ahí y en mayo baja a 49.9. Esto confirma lo que decíamos en la imagen anterior de la desaceleración de la economía, que obliga al Banco Central a dirigir recursos, liquidez a los sectores productivos. Finalmente, en otras noticias, el Banco Central informa que los flujos de remesa durante el mes de mayo de este año alcanzaron 985.5 millones, logrando 4.903 millones entre enero y mayo del 2025. La economía dominicana hoy depende significativamente de las remesas que vienen del exterior. Y aquí tienen el cuadro que muestra eso. Primera línea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, del 23, del 24, del 25, como señalamos. Aquí tenemos los 985.5 de mayo de este año, 4.903 en estos primeros meses, superior al 23 y 24, y vemos aquí 25-24, comparando los dos, la variable de esos periodos, el valor relativo y el valor abstracto. Esto es importante. Hoy dependemos de ello y sabemos que estas remesas están también amenazadas por el proyecto del presupuesto de Estados Unidos que el presidente Trump presentó al Congreso, donde para aumentar las recaudaciones impositivas propuso un 5% de impuesto a la remesa, y luego el Congreso acordó aprobarlo con un 3.5%. De todas maneras, un 3.5% para las personas que trabajan de la diáspora en Estados Unidos, amén del 3 o 4% que le cobran de comisión por las transferencias de dinero al país, ya se le pone un poco fuerte. Y yo creo que ese aumento que hemos visto en estos dos últimos meses, marzo, abril, mayo, digamos, que ha aumentado, tal vez se deba a que la diáspora dominicana, consciente de que el costo puede subir y que los montos a enviar van a ser menores, creo que han acelerado, y esto es una opinión propia, han acelerado el envío de ese dinero, porque no creo que ha aumentado los empleos en Estados Unidos. El desempleo está en 4,2, ahí no ha habido cambio, ni ha habido tampoco un aumento extraordinario salarial. Por consiguiente, yo creo que el dominicano, consciente de la dependencia de esos fondos en la sociedad dominicana, sus familiares y la economía nacional, pues yo creo que hicieron un sacrificio mayor de enviarla en estos momentos para asegurar que no están sujetas a ese impuesto que está proponiendo el señor Trump y que está en el Congreso. Pasemos de nuevo a la imagen.
Es importante señalar que este desempeño positivo se produce en un contexto internacional en el cual permanece un ambiente de elevada incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales, donde se han afectado las expectativas de crecimiento global, provocando movimientos en los flujos de capitales y mayor cautela en los hogares y empresas, particularmente en los países que albergan comunidades migrantes. Estas palabras las incluye en esta imagen el propio Banco Central. Y aquí tenemos información de nuevo ya sobre la remesa, la recepción de remesas por canales formales desde otros países. De nuevo vemos que en este mes de mayo que los Estados Unidos o de los Estados Unidos llegaron el 83.1% de la remesa, España 5.9%, Haití 1.4%, Italia 1.1%, Suiza 1.1% y el resto del mundo donde hay la diáspora dominicana el 7.4%. Aquí vale destacar dos situaciones. Una, que los Estados Unidos, este 83.1 representa 819 millones de dólares. Esto fue en el mes de mayo. En ese mes recibimos de Estados Unidos, de la diáspora dominicana, 819. Y también vale destacar que de Haití, con 1.4%, recibimos 13.8 millones. Aquí hay muchos comentarios de que Haití representa un peligro, de que Haití, en fin, muchísimas otras cosas que nosotros no necesariamente estamos de acuerdo, pero aquí tienen el ejemplo que después de Estados Unidos y España, de Haití este mes pasado recibimos casi 14 millones de dólares. ¿Y a dónde llega esa remesa? Bueno, pues Distrito Nacional con 37.1 y Santiago con 13.2 representa el 50.3% del dinero que viene por vía remesa, y de nuevo aquí hay un 8% de Santo Domingo, quiere decir que la provincia de Santo Domingo, Santiago y la capital reciben el 58% de la remesa del exterior. Le sigue la provincia de Duarte, La Vega, Peravia, Puerto Plata, resto de la región norte, región este y región sur. Esas son las regiones, los lugares que se benefician directamente de esos recursos. Y ahora volvemos a una segunda pausa para volver con ustedes con el último segmento de nuestro programa. Volvemos en breve.